Una de las consecuencias que poco se habla de Nintendo Switch 2 es realmente la posibilidad de que pudiera alargar la propia generación de Xbox, PlayStation, incluso de plataformas más modestas como podría ser la propia Steam Deck. En este vídeo te voy a explicar por qué creo que Switch 2 tiene el poder de poder alargar toda la generación, y es decir, llegar incluso a que juegos de nuevo lanzamiento, de cuando ya esté incluso la propia PlayStation 6 en el mercado, o la Xbox Prime, o como tú quieras llamarlo, pues los títulos sigan llegando de manera perfecta, o por lo menos con una muy buena conversión en versión a este tipo de consolas. Vamos a empezar por el principio, y es por el tema de las previsiones de venta, porque tenemos que entender que al fin y al cabo los juegos se están volviendo cada vez más caros. Ahora vamos a pasar a hablarlo. Las consolas cada vez cuestan más caras, después vamos a pasar a hablarlo, y por lo tanto tener un buen parque de consolas, tener una buena cantidad de personas que tienen la posibilidad de comprar tu título y no estar excluyendo a la gente por el tipo de máquina que sea, pues puede ser algo bastante clave para que las empresas quieran seguir llevando su juego o construyéndolo desde una generación un poquito anterior, y después para la siguiente, pues bueno, escalar, que al final el cielo es el límite a nivel de potencia, ¿no? Bien, vamos a empezar por el principio y vamos a hablar de las previsiones de venta. Según una de las empresas más importantes relacionadas con el tema de previsiones, etcétera, etcétera, en fin, pues han estado hablando de lo siguiente. Estas serían las previsiones de venta de la propia Nintendo Switch 2 para el año 2025, 2026, 2027, 2028. Estamos hablando que aunque se estaba hablando mucho de que Nintendo Switch 2, cuando ya saliera la nueva generación de consolas, ya estaría desfasada. Me hace gracia porque ni siquiera tenemos, ¿cómo se llama?, datos reales de hardware de Nintendo Switch 2. Podemos hacernos una idea de que será más o menos como podría ser una Steam Deck, por poner una referencia, pero bueno, ya se está dando ya por hecho todo esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que se podría quedar desfasada cuando saliera la nueva generación de consolas. Y cuando decimos desfasada en tanto en cuanto los juegos serían tan potentes en la siguiente generación que para crear una adaptación para Nintendo Switch habría que sacrificar muchos elementos. A lo mejor el pensamiento aquí es un poco diferente a lo que yo creo, porque a lo mejor sería al revés. Habría que hacer un port de las versiones de Nintendo Switch a esas nuevas consolas. Y me explico. Si esto se hace y esto se convierte en algo real, lo cual yo no descarto en ningún aspecto, estaríamos hablando que en el año 2025 se estarían vendiendo entre 15 y 20 millones de unidades de Nintendo Switch. En el año 2026 se estarían vendiendo entre 20 y 25 millones. En el año 2027 casi llegaríamos a los 25 millones. Y en el año 2028 pues estaríamos un poquito sobre esa cifra. Así, hablando en plata, para cuando esté PlayStation 6 en el mercado, habría alrededor de ¿qué? Para tener una referencia, 50, 60, 70, 80, casi 90 millones de unidades vendidas según estas previsiones. Vuelvo a decir, son previsiones, también hay otras previsiones que dicen que va a ser un fracaso. Me he encontrado previsiones que dicen que va a vender menos que Nintendo Switch 1, pero que va a vender muy bien, etcétera, etcétera. Yo personalmente de esta empresa me fío porque son de las pocas empresas que están específicamente centradas en el mundo del videojuego y no tocan otro tipo de análisis, ¿no? Esta gente está prácticamente muy centrada y son de las más antiguas dentro de este mercado. Por lo tanto, y yo personalmente también, te digo, tengo ese sesgo de que creo que Nintendo Switch 2 va a ser la consola más vendida de la historia, pero por mucho, superando por mucho a la propia Nintendo Switch 1, ¿no? Pero lo dicho, si esto se ocurriera, vamos a ponernos en esa casuística de que esto acabara ocurriendo, de que cuando saliera la próxima PlayStation 6 o la próxima Xbox Prime, pero bueno, teniendo en cuenta cómo está el mercado, vamos a hablar de PlayStation 6, estamos hablando de que Nintendo Switch 2 ya tendría en el mercado 90 millones de unidades vendidas. Vamos a ver, el mercado, ¿vale? El mundo del videojuego de AAA, etcétera, etcétera, se ha vuelto realmente caro, muy caro. Crear un título es una verdadera barbaridad. Es más, siempre se dice lo mismo, que los juegos que se están creando a día de hoy saldrán en la siguiente generación y con suerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de títulos excesivamente caros, con muchísimo tiempo detrás de la mesa, y por lo tanto necesitan un parque móvil, un parque de consola, un parque de potenciales usuarios que puedan comprarlo. Así de claro, así de sencillo. Por lo tanto, si nosotros estamos limitando para la siguiente generación y estamos excluyendo a posiblemente la consola más vendida de la historia dentro de nuestros planes comerciales, a lo mejor
tú, tiburón de Wall Street, no estás haciendo bien tu trabajo y a lo mejor no te están gustando esos números, sobre todo cuando muchas de las third party se han estado dejando de lado por una mala previsión de todo esto, se han dejado de lado toda la generación de Nintendo Switch. Eso sí, algunas publishers sí se han querido sumar a la ola, está el caso de Doom, con ports realmente milagrosos, hay que decirlo, está el caso de Doom Eternal, está el caso de The Witcher 3, está el caso de Hogwarts Legacy, hay unos cuantos casos, pero que casi son la excepción, no la regla. O sea, tú no piensas en un gran third party AAA y sabes perfectamente que día 1 va a salir a Nintendo Switch 2, a Nintendo Switch 1, tú piensas en un Jedi Survivor, piensas en un Assassin's Creed, tú piensas, en fin, a lo mejor te encuentras alguna cosa loca, ¿no?, que ha hecho la propia Nintendo para que lo puedas jugar en la nube, pero yo estoy hablando de manera nativa, ¿no? Y con todo esto, simplemente hay que pensar un poco cuáles son los juegos que se está especulando de que podría o se está rumoreando de que podrían llegar a Nintendo Switch 2. Te digo, iba a poner yo los ejemplos, pero he dicho, mira, voy a buscar una noticia así aleatoria porque quiero ver, para que veáis que yo no soy el único loco que se está haciendo aquí pajas con todo esto. Estamos hablando, mira, Yoka Replay, bueno, venga, Metaphor Refantasio, ¿vale? Que habría salido de manera exclusiva para PlayStation 5, Xbox y la propia PC. Obviamente yo lo jugué parte, no me lo he terminado, lo jugué parte en Steam Deck. Resident Evil 0 Remake, bueno, habría estado bien. Metal Gear Solid Delta, ¿vale? Metal Gear Solid Delta Snake Eater, o sea, el nuevo Metal Gear Solid 3 Remake, pues también estaría, ¿no? Lo cual, guay. Assassin's Creed Mirage, exclusivo de esta generación de PlayStation 5, Xbox y la propia PC. El Shadow, ¿vale? Que eso se espera que salga en lo mismo, ¿no? Final Fantasy VII Rebirth y Remake y Rebirth. Flight Simulator 2024 y Halo Master Chief Collection. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo títulos que, aunque veríamos que serían imposibles de que salieran día 1 o incluso al año o a los 6 meses dentro de una plataforma que no fuera la de PlayStation 5, Xbox o PC, obviamente, porque en PC sale todo, pues ahora mismo sí que se está, incluso los rumores menos, ¿cómo se llama? Los rumores más conservadores están concibiendo que los últimos grandes lanzamientos AAA también van a llegar a la propia plataforma de Nintendo Switch 2. Por lo que ya no habríamos esa limitación. Y claro, si estas third party ya están pensando en Nintendo Switch 2 y sus procesos de desarrollo son bastante largos, ¿qué nos van a hacer pensar que para el juego que van a lanzar dentro de 7 años no están pensando también en la consola de Nintendo a día de hoy? No tendría ningún tipo de lógica. O sea, tendrían que estar generando y tendrían que estar pensando desde luego, desde el principio, en la plataforma menos potente para poder ir después reescalando. Que por cierto, lejos de ser un lastre para el resto, esto puede ser algo realmente positivo, porque claro, si consiguen encontrar esos trucos para poder aliviar un poco la carga gráfica, para poder aliviar un poco la propia CPU y la GPU de la propia máquina, la RAM, etcétera, etcétera, también van a poder crear juegos mucho más optimizados, con gráficos muy potentes, pero también a altas tasas de FPS, porque claro, si ya llegan a cierto nivel gráfico muy ostentoso, bastante bonito, etcétera, etcétera, y han descubierto conseguir optimizar todo hasta el más último detalle, pues ¿quieres que te diga? A lo mejor nos vamos a ver beneficiados también incluso en esta generación y en la siguiente, por mucho lastre que a ti te pese, a lo mejor nos estamos viendo beneficiados en otro tipo de conceptos, mayores resoluciones, menos rescalados, a lo mejor más tasas de FPS, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro vídeo, pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, continuando con todo esto, tengo que recordar una cosa, y es que en esta generación, te lo he dicho al principio, cuesta mucho generar y crear juegos AAA a día de hoy. Imaginaros una generación en la que los estándares gráficos, en los que los estándares técnicos fueran incluso mayores de lo que cuestan a día de hoy, que fueran incluso mayores de lo que hay para generar juegos para PlayStation 5, Xbox Series o incluso para la PC Master Race en los casos más extremos. ¿Cuáles serían los presupuestos de esos títulos? Si a día de hoy ya se están quejando, si a día de hoy ya se está hablando de los juegos a 100 pavos, si a día de hoy tienen que crear todo tipo de elementos, todo tipo de estrategias prácticamente, depredatorias para el propio usuario, ¿a dónde tendríamos que llegar? Puede ser, y solo puede ser,
que la nueva generación de PlayStation 6, Xbox Prime y lo que venga a partir de ahora, por lo menos durante un tiempo, durante la siguiente generación, simplemente sea una generación de calmarse un poco, una generación para poder asentar las altas tasas de resoluciones, como puede ser 4K, algún momento real de 8K, porque entiendo que de aquí a 10 años, pues las televisiones 8K, pues no te digo que vayan a estandarizarse, pero sí que llegarán a un punto a lo mejor como pudo ser las tele 4K en la época de cuando salió PlayStation 4 y Xbox One, pues a lo mejor tienen que dar ese soporte para ese tipo de televisores, etcétera, etcétera, y por lo tanto a lo mejor esa generación simplemente se vería beneficiada de dos cosas: un mejor apartado gráfico, pero con los mismos, un mejor apartado gráfico, más resoluciones o incluso más tasas de FPS, pero te digo, con los mismos títulos de la generación anterior. ¿Por qué? Porque los costes de desarrollo, como siguieran escalándolo, como siguieran aumentándolo, esto ya iba a ser la putísima ruina de toda la industria. Por lo tanto, ¿yo en qué abogo en todo esto? De que Nintendo Switch 2 va a concebir o va a hacer en la industria pegar un frenazo a 500 km por hora, reentender que los presupuestos se están volviendo muy locos, de que tú no puedes ofrecer un juego de una franquicia grande, bien hecho, cada 7, 8, una década, si fuera Valve cada 1000 años, ¿no? Pero esa es otra historia. Tú no puedes hacer eso, tienes que a lo mejor hacer lanzamientos mucho más continuados, tienes que hacer lanzamientos mucho más contenidos a nivel de presupuesto, tienes que hacer proyectos de todo tipo de índole, y a lo mejor, y solo a lo mejor, Nintendo Switch 2, al ser la plataforma que nadie se va a olvidar como third party para poder lanzar en ella y siendo la menos potente, pues va a hacer que todas estas generaciones, la generación de PlayStation 5, la generación de Xbox Series, incluso una Steam Deck, ¿por qué no? O sea, se podría alargar en el tiempo su propio uso. ¿Por qué? Porque los juegos estarían suficientemente optimizados para todas estas consolas y podrían jugarse bastante bien. ¿Eso sería un lastre para la siguiente generación? A lo mejor eso puede ser lo mejor que le ocurra a los jugadores para la siguiente generación, porque claro, podrían tener un hardware que superaría obviamente a el del anterior y podrían tener resoluciones más altas, apartado gráfico más o menos interesante, pero sobre todo reservar toda esa potencia que queda para los FPS. Y recordad una cosa, cuando tenemos consolas potentes tenemos que elegir entre dos elementos. El desarrollador tiene que elegir entre dos elementos, entre utilizar toda esa potencia para crear grandes escenarios, para crear grandes elementos gráficos increíbles, lo cual va a consumir muchísima de esa potencia, y a lo mejor si el creador se viene muy arriba y quiere ajustarlo todo al máximo para que se vea espectacular, pero a costa de tener menos fotogramas por segundo, porque la potencia se tiene que elegir entre más fotogramas y más gráficos, simplificándolo mucho. Por lo tanto, si lo decide todo a los gráficos, va a resentirse los FPS. Pero claro, si en la siguiente generación están están haciendo los gráficos pensando en una generación un poquito inferior al hardware que tienen por encima, pues a lo mejor dicen, pues mira, no me voy a esforzar en sacarle todo el jugo gráfico a esa generación, y lo que voy a hacer es que ese resto de potencia que me queda de este juego, que encima tiene que estar muy bien optimizado para que pueda funcionar en una Nintendo Switch 2, que es menos potente incluso a nivel teórico que en una Xbox Series S, pues lo que voy a hacer es que con el resto de la potencia voy a permitir a los usuarios que se compren las últimas consolas de Next Generation, de PlayStation o de Xbox o de lo que sea, pues poder utilizar esa potencia para FPS, y a lo mejor vemos que aparecen los primeros FPS a 120 Hz, lo cual seguramente mucha gente va a agradecer. Vamos a ver que los juegos, a lo mejor de manera normal, las grandes historias, los grandes relatos dentro del mundo del videojuego con grandes apartados gráficos, el estándar van a ser 60 FPS porque les está sobrando esa potencia y la pueden dedicar ahí, etcétera, etcétera. O incluso vemos eso, menos reescalados extremos o se utilizan, en fin, habrá que verlo, ¿no? Por lo que yo sí que creo que Nintendo Switch 2 puede ser la pieza que faltaba para tener la siguiente generación cross-gen, y que simplemente concibamos una PlayStation 6 o una Xbox Prime como eso, una especie de versión Pro de las consolas actuales, lo cual en PlayStation 5 sería un poco loco porque sería la Pro, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Así que nada, dime en comentario qué piensas al respecto. ¿Crees que todo esto es una locura? Puede ser, es mi opinión al fin y al cabo. Si crees eso, dímelo en comentario. ¿Y qué pasaría, no? ¿Tú crees que se va a seguir
seguir creando presupuestos súper locos a lo largo del tiempo, que para crear juegos que puedan explotar PlayStation 6, como se hizo a lo mejor en la época de PlayStation 4 o como ya empezamos a ver en la época de PlayStation 5, los presupuestos van a volver a duplicarse y a lo mejor el estándar de un juego AAA va a tener que ser, pues yo que sé, de 600, 800, de 1000 millones, como si estuviéramos hablando de un GTA 6, pero eso por lo normal, o simplemente va a retranquearse todo esto, se van a atrincherar en Nintendo Switch 2 y simplemente van a utilizar todas las mejoras y todas las potencialidades que te he dicho durante este vídeo. Dímelo en comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.